A tothom, buenos días. Especialmente agradecer a todas las personas que estéis aquí vuestra asistencia, a todas las personas que nos ven vía streaming por YouTube, también agradecerles su participación y su asistencia. Y yo simplemente haré una ponencia introductoria para más o menos plantear el paisaje de lo que después se va a hablar por los especialistas. Soy biólogo, técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Sitges y bueno, lo que voy a presentar es una visión histórica, una visión actual de los bosques y algún otro detalle pues, que irá saliendo sorpresa, ¿no? Bien, muy bien, pues pasamos a la siguiente. Vamos a empezar a hablar de un poco los orígenes del uso de la madera. La madera a nivel constructivo hasta el neolítico no se usará, pero sí que ya en época de poblaciones neandertales la madera se utilizaba para los utensilios básicos, las herramientas que ya fabricaban. Evidentemente la madera se va perdiendo con el tiempo, pero por reacciones químicas y precipitaciones pues han dejado una señal en la roca que podemos encontrar pues, en los yacimientos de Romaní, en Capellades y en Atapuerca, por ejemplo. Pero vamos a entrar ya en la materia constructiva. La madera es uno de los materiales de construcción más antiguos, evidentemente considero que es de los primeros. Existe evidencia de casas construidas con madera como principal material ya desde el Neolítico antiguo, o sea, nos vamos a los 10.000 años de antigüedad. Y aquí en Cataluña tenemos evidencias muy destacadas, concretamente en el Parque de la Draga, el Parque Neolítico de la Draga en Banyolas, que está hablando de unas épocas de hace 7.000 años antes de Cristo, y allá se han encontrado la existencia de un poblado neolítico lacustre, o sea, al lado del lago, que actualmente está parcialmente sumergido porque el nivel de lo que era el lago de Banyolas estaba en aquellas épocas 2 metros, el nivel estaba por debajo, por lo tanto había una superficie bastante amplia en la que se reunía este poblado, que calculan que era de aproximadamente 1 hectárea, ocupaba unos 10.000 metros cuadrados, o sea, un poblado importante, que ya utilizaba por las vigas y columnas parecidas a una que había antes por aquí que se han encontrado, ya utilizaba la madera en sus construcciones. Este es uno de los sitios más importantes que tenemos en Cataluña de evidencia del uso de la madera ya en construcción. Por tanto, ha formado parte de forma total o parcial de las edificaciones construidas por nuestra especie, la especie humana, ya desde el Neolítico. Y todo eso ha sido gracias a que ya el avance en la tecnología de las herramientas ha ido permitiendo utilizar la madera, desbastarla, talarla, irla trabajando para poder hacer estas construcciones que en épocas prehistóricas pues todavía no estaban tan avanzadas y vivían en zonas de roca, cuevas. Adelante. Aquí os presento un ejemplo, porque realmente no se sabe cómo eran estas cabañas, pero un ejemplo de lo que podrían ser. Esto está en el Museo de l'Espluga de Francolí, tiene una recreación de poblado neolítico en el exterior, pero sí que va muy bien para ver esta estructura entramada de vigas de madera, otro entramado de ramas más pequeñas a nivel lateral, una cubierta vegetal, por lo tanto el material vegetal sigue siendo utilizado y sí que luego ya vemos un revestimiento de adobe. Se supone que más o menos aproximadamente una cabaña neolítica tendría este aspecto, que realmente actualmente se podría pagar por dormir ahí tranquilamente. Además me parece que una de las cabañas la tienen como auditorio también, o sea que está muy bien equipado. Sigamos. Vamos a hacer un repaso rápido de la madera, porque es importante. Hay un hecho que cambia la historia. Entre el año 27-23 a.C. hay un ingeniero que es Marcus Vitruvius, un arquitecto, que escribe, diremos, el primer tratado sobre arquitectura que se conoce desde la antigua Roma, ¿no? Es de arquitectura.
Son 10 tomos que trabajan todo tipo de ingeniería con materiales y especialmente la madera. Es el primer tratado que existe, que luego se recupera ya en la Edad Media. Y bueno, Marcus Vitruvius fue un poco pelotilla y se lo dedicó al emperador Augusto, le dedicó estos tomos. Y de lo que yo destaco de este tratado tan importante, de este estudio, aparte de describir la composición, cualidades y usos de la madera, es que separó, y eso es una cosa muy importante, separó sobre la importancia de la época de tala para utilizar la madera en condiciones óptimas y las técnicas a seguir para hacer frente a la negativa influencia de los insectos xilófagos. Los insectos xilófagos son los que se alimentan de la madera, los que la acaban pudriendo, ¿no? Las que acaban terminando con ella. Entonces hizo un tratado no solo como ingeniero, sino también prácticamente como un entomólogo, ¿no? Especializado en insectos, con lo cual es realmente importante. Y otra cosa que destaco de Vitruvius es que una de sus claves, de sus facetas y de sus frases, es que él interpretaba la arquitectura como una imitación de la naturaleza. A mí eso me ha llamado mucho la atención porque yo conocía, o hasta ahora solo conocía como un imitador en la arquitectura de la naturaleza a nuestro destacadísimo Antoni Gaudí. Y ver que Marcus Vitruvius ya en aquella época tenía esta visión, pues me da confianza sobre esta persona. Bueno, ¿qué sucede? Que los pueblos romanos, o sea, los palacios imperiales son de mármol, son de roca, pero los pueblos romanos son de madera. Y allí el uso de la leña para cocinar, para la calefacción, y los poblados también muy apretados, los hacía muy sensibles al fuego. Había muchos incendios. Eso provocó el rechazo en lo que es toda la Mediterránea al uso de la madera como material constructivo, y cosa que yo creo que nos ha estigmatizado incluso hasta el día de hoy. Pues bien, como detalle de esto, pues, se generaron unos cuerpos civiles de extinción que sería pues, el preludio de lo que actualmente pues, son los cuerpos de bomberos y bomberas. Pero bueno, no es un detalle nada más, sigamos. ¿Qué son los insectos xilófagos? Quiero pararme aquí porque soy biólogo, y evidentemente es uno de los temas que me resulta interesante, ¿no? Los xilófagos son los animales que se alimentan de madera, concretamente las larvas, ¿no? Los adultos pues, suelen ser florícolas. Y tenemos el conocimiento del grupo de los ahora no me sale, eran los escolítidos y ahora lo han cambiado a subfamilia. Eran escolítidos, familia era subfamilia, escolitinos, los escolitinos ahora actualmente. La genética va cambiando la taxonomía. Bien, los escolitinos, como bueno, también conocemos el grupo de las carcomas y eso, pues son bichos bastante coleópteros o escarabajillos, pues negros, feos y tal, pero hay otro grupo, como este, que tiene unos colores brillantes, metalizados, que son los bupréstidos, cuyas larvas pues, también se comen la madera. Concretamente, esta es Antaxia dimidiata, sobre un rosal silvestre, una rosa canina. Antaxia dimidiata y salicylis, otra de las especies, si sabéis un poco de botánica, salicis, se refiere al sauce. Estas larvas atacan lo que es la madera de árboles de ribera, sauces, fresnos, son los últimos elementos de la vida de la madera. Un detalle biológico, sigamos. Bien, ¿qué pasa? En la Edad Media se vuelve a coger un poco de confianza, recuperan el Tratado de Arquitectura de Marcus Vitruvius, y entonces empiezan a utilizar la madera para los revestimientos de las grandes catedrales, los coros, los retablos. Vuelve a haber un apogeo de la madera en esta época. Hace pocos años vimos el incendio de Notre Dame, ¿no? Toda su estructura de madera. Por lo tanto, es una de esas épocas en las que los bosques son bastante funcionales. Luego, ¿cuándo cambia todo? Cuando llegamos a la revolución industrial. En la revolución industrial cambian los sistemas económicos, cambian los sistemas políticos, el uso de materias primas se cambia, se deja la madera de lado, se cambia por otros, hierro, aceros, etcétera, con lo cual los bosques comienzan su abandono. Y, por lo tanto, desde hace unos 150 años hasta la actualidad, los bosques se han ido abandonando.
Actualmente, bueno, vemos que sobre todo después del COVID-19, la gente que ha habido que pasarse meses encerrado en casa, casas de cemento y hormigón, a lo mejor con una simple ventana, han dicho, tenemos que volver al campo, y la madera está recuperando mucho interés y el interés de esta jornada viene de ahí precisamente. Sigamos. Bueno, la confianza que se había perdido en la madera en la zona mediterránea por su vulnerabilidad al fuego, pues se recupera gracias a las cualidades isotérmicas que aquí hablarán. Y una cosa que buscando información me ha chocado, ¿no?, es que actualmente pues, las columnas de madera de un incendio no se colapsan ni se derrumba el edificio, sino que se ennegrecen, se endurecen, soportando, sustentando lo que es la casa, evitando que se derrumbe. Es algo muy interesante. Sigamos. Situación actual de los bosques en Cataluña. Titulares que encontramos. A modo de rápido repaso. En agosto del 21, El País escribe el 65% de Cataluña son bosques. 65%. Luego daremos detalle más exacto, numérico, pero esto ya nos da una impresión de que 2/3 partes de Cataluña es forestal. No sé si teníamos conocimiento de ello. Y la superficie forestal de la Comunidad Catalana, cubierta en su mayoría por flora mediterránea, ha crecido un 62% desde los años 60 por el abandono del sector primario. El aumento de las temperaturas incide en la desaparición de árboles que necesitan más agua. Hay unos cambios en los ecosistemas. La sucesión ecológica dice que después de un incendio pues vienen las hierbas, luego los arbustos y luego los árboles. Pero los árboles que más se aprovechan de esta situación post-incendio son los pinos, desplazando a lo que era la cubierta vegetal inicial, que podría ser encinares, quejigales, robledales, el quercetum, en definitiva. Sigamos. Otro titular, ya del 2022 de marzo, la sequía rompe con 2 años de recuperación en los bosques. Más de 15.000 hectáreas de bosque han empeorado su situación por la falta de lluvias en 21. En el 22, muchísimo peor. Sigamos. Titulares 3, ya de este pasado mes de agosto, o sea, del mes pasado. El 70% de los bosques catalanes llevan más de 40 años abandonados. Cataluña solo aprovecha el 26%, por lo tanto una cuarta parte, de la madera que generan sus bosques al año, lo que ha llevado a duplicar las toneladas que son puro combustible en incendios forestales. Quiere decir que del 100% que avanza el bosque en Cataluña se aprovecha un 25%, o sea, cada año un 75% de bosque sigue creciendo en números generales. Los propietarios forestales cargan contra la falta de ayudas públicas para controlar la masa boscosa y el Govern hace autocrítica y duplica los recursos. Vamos 40 años tarde, la verdad es que es bastante más. Ya desde la revolución industrial y luego con el despoblamiento rural, la cosa se pone fea. Sigamos. Vamos ya a estudios más concretos, no a titulares. Situación actual. Estudios. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya y el Observatori Forestal Català. Entidades acreditadas a tener en cuenta. ¿Qué dicen? Ya con exactitud, 64,6% de la superficie catalana es forestal. El 76% es un terreno privado y el 24% es terreno público, o sea, una cuarta parte. Conclusión, Cataluña es forestal. Tenemos un recurso que no está gestionado, que no está utilizado y que crece constantemente. De hecho, si viésemos alguna gráfica, no está aquí, pero hay una gráfica que dice que la situación forestal de Cataluña ahora es exactamente igual a la que había hace más de 1000 años. Ya decimos que en época romana se utiliza la madera, luego vuelven a crecer los bosques, en la Edad Media se vuelve a utilizar. En la Edad Media hay un periodo en el que no se utiliza la madera, que es cuando llegó la peste bubónica, la peste negra, que bueno, pues como aquí con el COVID, todo el mundo estaba por lo que estaba y los bosques se volvieron a desmadrar, pero luego para catedrales y tal se vuelve a utilizar, pero desde la Revolución Industrial no se utiliza la madera, se utiliza para leña, para astilla, para quemar como combustible, pero no como material constructivo, y los bosques se desmadran. Tenemos mucho más bosque de lo que podemos imaginar. Adelante.
Mensajes principales del informe del Observatori Forestal de Cataluña. Cataluña es un país de bosques, por lo tanto, de un recurso importante. En los últimos años, los bosques han aumentado en superficie y existencias por el abandono progresivo de la actividad agraria y ganadera. La gestión forestal garantiza la persistencia de las masas forestales, compatibilizándolo con el aprovisionamiento de bienes y servicios y la multifuncionalidad de los bosques. Un recurso, vuelven a repetir. El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales cubre las necesidades de un sector económico clave para el territorio y permite la persistencia y mejora de los bosques ante los riesgos como los incendios forestales y del cambio climático. Los bosques que tenemos ahora sin gestionar no están cumpliendo con esos objetivos al 100%. Los aprovechamientos anuales de madera y leña en la actualidad representan solo el 28% del crecimiento total del bosque en Cataluña. Imaginaos cómo avanza el proceso forestal. Si cogéis Google Earth, si existen datos 1945-2022, veréis la progresión de avance del bosque. Sigamos. Y aquí ya entro yo. Como técnico de medio ambiente, tenemos que tener en cuenta un dato importante, y es que el 40% de la superficie forestal catalana aprovechable está protegida por su declaración como espacios Red Natura 2000. ¿Eso qué pasa? Sucede que entonces los propietarios forestales entran un poco en conflicto porque se quejan de que no les dejan explotar sus recursos forestales porque hay una protección en la declaración del catálogo Red Natura 2000. Sí y no. Un espacio Red Natura 2000 lo es, no porque sí, sino porque tiene unos valores a preservar y a proteger, unos valores de interés general, que no son solo y específicamente el bosque. Pero eso no quiere decir que el propietario no pueda disponer de unos planes técnicos de gestión forestal que le permitan hacer una gestión de ese terreno forestal. Por lo tanto, aquí en el conflicto no existe tanto. Se podría aprovechar este terreno que, bajo mi criterio técnico ambiental, ¿no?, para hacer compatible la gestión forestal sostenible con la protección de los espacios Red Natura 2000, pues deberían tenerse en cuenta, y esto es lo que diría mi informe, al menos, pues que la gestión forestal no debe alterar las relaciones ecológicas del ecosistema. Tenemos ahí otros productos de explotación, hay hongos, hay, pues el mundo setero tiene mucho aprovechamiento, ¿no? Pero también hay relaciones animales. Deberían respetarse o deben respetarse las islas verdes, los puntos de nidificación de las rapaces forestales, que es una de las cosas que imposibilita la gestión forestal en un entorno cuando hay nidificación de rapaces forestales. Y la gestión del bosque debe servir para favorecer su desarrollo en madurez y defensa contra el fuego. Aquí los últimos incendios en el Garraf pues posiblemente fueron hace 40 años. Y tenemos actualmente unos pinos con un tronco, pinos de 40 años con un tronco que no es más que así. O sea, que realmente no han tenido la capacidad de poder crecer, de poder madurar, de poder desarrollarse. La gestión forestal permitiría esto, que no hubiese esa competitividad entre tantos árboles y que se formase un bosque maduro, un bosque fuerte, ¿no? Evidentemente habría que proteger los árboles singulares. Hay árboles milenarios que esos no tendrían que tocarse. Adelante. Esto es una sorpresa. No puedo hablar del bosque sin hablar de las rapaces forestales, las reinas del bosque, las rapaces diurnas como el azor o el gavilán y una rapaz nocturna como un pequeño búho, el cárabo, que realmente son las reinas que protegen el bosque y equilibran lo que es la red trófica y que están allí en la cima de la pirámide ecológica del bosque. Aquí, si hay alguien interesado un poco en aves, ven esta cara con este iris amarillo, este pico ganchudo, estas garras tan potentes, el pecho blanquecino con manchas oscuras, que este es un individuo joven y las tiene verticales, cuando sea adulto las tendrá horizontales. Porque si hay, por ejemplo, un lirón careto o un ratón de campo en el suelo, cuando mire hacia arriba va a ver un sombreado claro que se confundirá con el cielo y las hojas, mientras que si se trata de, por ejemplo, la presa, una paloma torcaz que está por encima, verá la espalda oscura y lo confundirá con el suelo. Son estrategias de caza de estas rapaces forestales que realmente pues, tienen un interés extraordinario. Esto, evidentemente, hay que protegerlo. Se puede hacer gestión de los bosques, pero habría que dejar las zonas de nidificación aisladas y protegidas con la gestión de alrededor para que en caso de incendio no les llegue.
Bueno, un detalle sorpresa. Sigamos. ¿Qué hemos hecho o qué hemos hecho y estamos haciendo y haremos aquí? Bueno, pues tenemos una ordenanza municipal de protección de espacios verdes y arbolado. A nivel plenario se dijo que la madera del ayuntamiento, el uso de la madera tendría que ser de certificación ambiental en el pleno del 2004. Tenemos para las talas de arbolado unas licencias de obras menores, se tienen que pedir licencias. Tenemos actividades de educación ambiental, como por ejemplo los servicios comunitarios que tienen que hacer los institutos, que tienen que hacer 10 horas de servicio a la comunidad en materia medioambiental, actividades de responsabilidad civil corporativa, las empresas vienen a hacer plantaciones, y las actividades de prevención de incendios forestales, ¿no? El convenio que tenemos entre municipios, Garraf, PNDES, para trabajar los bosques que los propietarios forestales por sí mismos no pueden trabajar, ¿no? con subvenciones. Y también pues, tenemos el mantenimiento de franjas forestales, de protección de urbanizaciones, que todo esto genera una cantidad de material de madera que es utilizable. Adelante, sigamos. He hablado de la certificación medioambiental en el Ayuntamiento de Sitges. Si los acuerdos son realmente dignos de leerlos, ¿no? Promover el uso de madera que no proceda de explotación ilegal, importante de los bosques, ni de la tala clandestina o procesos contaminantes, a través de la compra de productos forestales certificados que ofrezcan garantías de protección del medio y cumplimiento de las normas internacionales de trabajo y derechos humanos. No importar madera de países selváticos donde las condiciones de trabajo no están garantizadas y tampoco las formas. Promover la adquisición de madera con certificación FSC, Forest Stewardship Council, o similar, alguna certificación que te dé la garantía de que eso se ha trabajado de manera sostenible. Desarrollar criterios técnicos e incorporarlos en los pliegos de condiciones técnicas de los contratos municipales y suministros, cosas que hacemos los técnicos y técnicas. Promover el uso de materias primas provenientes de procesos de reciclaje, como el caso del papel, que ya hace años que se usa. Y sigamos adelante. ¿Cuáles son las conclusiones finales y personales que podemos sacar y que yo saco de todo esto? Pues las conclusiones más o menos las hemos ido viendo. El despoblamiento rural y la pérdida del valor cultural de la madera ha provocado un crecimiento del ámbito forestal, poniéndolo en riesgo frente al fuego. Tenemos un recurso aprovechable que podemos perder con un simple incendio. El aumento de periodos de sequía por el cambio climático ha incrementado la masa combustible en el monte. Ya hemos visto que está creciendo el monte más de lo que se gestiona. La madera es un recurso disponible en Cataluña que, explotado de forma sostenible, puede favorecer el bosque. Ya he comentado que se pueden crear bosques maduros y más buenos, ¿no? La explotación de la madera debe ser respetuosa con la fauna forestal protegida y sus relaciones ecológicas, ya lo he estado comentando. Y los bosques son la defensa frente al proceso gradual de desertificación y cambio climático. La desertificación es el proceso de avance del desierto por acción humana, la desertización sería por avance natural. Con los incendios, la mayoría provocados, estamos desertificando lo que es nuestro territorio. Con lo cual, sigamos. Y aquí ya concluyo. Mi frase final sería, por todo ello, todo lo que aquí os he explicado en todo este rato, conviene recuperar el cuidado y la gestión de los bosques. Muchísimas gracias.